Ya, dentro de la medida de posición tenemos a los cuartiles. Cuando hablamos de cuartiles, se anota con la sigla Q mayúscula sub K. Depende, el K depende del cuartil que estemos buscando. Ya, dice, los cuartiles son los tres valores de las variables que dividen a un conjunto de datos ordenados en cuatro partes iguales. ¿Ya? Son los tres valores de una variable. ¿Ya? Tenemos cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3. Determinan los valores correspondientes al 25%, al 50% y al 75% de los datos. El cuartil 2 coincide con la mediana, que es el cuartil del medio. Ahora, tenemos dos formulitas para buscar este famoso cuartil. Tenemos S, el Q, el cuartil K de KN partido en 4. Si nos damos cuenta, el cuartil que estemos buscando, por ejemplo, el cuartil 2 hubiera sido ya Q2, el K sería 2, N, como siempre, es la cantidad total de datos, y entre 4, porque recuerden que se divide entre 4 partes iguales el tema de los cuartiles. Si queremos buscar una fórmula, o sea, el dato ya más específico, tenemos esa fórmula. Ahora, quiero destacar que es difícil, o sea, más difícil estudiar, es difícil encontrar información sobre esto en Internet. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de prueba de transición o prueba PSU, nos piden simplemente la formulita de la izquierda para los datos no agrupados. El de la derecha son datos para los datos agrupados. El de la derecha se usa en tabla. ¿Ya? Si se dan cuenta, ese KN partido en 4 está aquí adentro, dentro del paréntesis. ¿Sí? Ya, pero esta fórmula ya lo ven para los que quieran estudiar algo relacionado con estadística, eh, o se va a enseñar en el ramo de profundización del próximo año, que lamentablemente no van a estar. Pero solamente nos quedamos con el de la izquierda porque vamos a buscar la posición, ¿ya? La posición, ¿no? Como por ejemplo, si me dicen en qué intervalo, si estamos hablando en una tabla de datos agrupados, en qué intervalo se encuentra el cuartil tanto, simplemente ocupamos esta formulita porque estamos buscando la posición en el intervalo. Ahora, si me piden cuál es el cuartil tanto, o sea, que me pidan el número específico, se usa la fórmula a la derecha. Pero como le estaba diciendo, en lo que es la prueba de transición o PSU, no preguntan por el valor específico, siempre preguntan por intervalo, porque es muy, no sé si difícil, pero es mucho aprenderse esto de memoria para la prueba. Aquí tenemos un esquema en donde muestra cómo se subdividen los cuartiles. Como les dije, aquí tenemos la cantidad total de los datos, tenemos el 100%, los cuartiles los dividen en cuatro partes iguales, en donde el cuartil 1 que está acá representa los primeros 25%, el cuartil 2 representa el otro 25%, o sea, ya llevamos un 50% de los datos, el cuartil 3 el 75% de los datos. El primer dato siempre va a ser el mínimo, el último siempre va a ser el máximo, porque recuerden que para este tema de medida de posición tienen que estar ordenados los datos de menor a mayor, siempre. No sé si hay alguna duda en el chat. Por lo menos en el chat no hay dudas, profesor, hasta ahora. Los chiquillos, por favor, anotarse en la lista. Ya. Entonces, esta sería como la primera medida de posición, los cuartiles, y de hecho se usa mucho en lo que es, por ejemplo, no sé si lo han escuchado cuando hablan de beca o de algún, más que beca, como no sé, de la municipalidad que está dando este tipo de ayuda monetaria, o cuando el gobierno dice ya el primer cuartil que esté bajo vulnerabilidad se lleva tantos bonos, etcétera. Siempre se utiliza esto. Y pasamos al diagrama de caja. ¿Por qué quise pasar al tiro el diagrama de caja y no seguir con los demás medidas de posición? Porque el diagrama de caja, vamos a leer lo que dice aquí de definición, dice: el diagrama de caja es un gráfico utilizado para representar una variable cuantitativa. O sea, estamos representando solamente variables cuantitativas, o sea, variables que sean contables, numéricas.
¿sí? No, nada que ver con cualitativas. Dice, el gráfico es una herramienta que permite visualizar a través de los cuartiles cómo es la distribución, su grado de asimetría, los valores extremos, perdón, y la posición de la mediana, etcétera. ¿Ya? Tenemos un rectángulo, es la parte de la caja, el delimitado por el primer y tercer cuartil. De ahí yo les voy a mostrar el grafiquito. Dentro de una caja hay una línea donde indica que se encuentra la mediana. Recuerden que el cuartil 2 es justo la mediana. Cuando la mediana hablo de cuando buscamos el concepto de medida de tendencia central, el dato central, el al medio, la mediana. Dos brazos que empiezan desde el primer cuartil y acaba en el mínimo, y otro que empieza en el tercer cuartil y acaba en el máximo. Los datos atípicos, que son los valores extremos, que son los valores distintos que no cumplen ciertos requisitos de homogeneidad. Ya, eso lo vamos a explicar acá. Ya, este es un diagrama de caja, para explicarlo un poquito. Siempre tenemos en la caja, o sea, este rectángulo en donde va a empezar con el cuartil 1, o sea, donde empieza la caja es el cuartil 1, donde termina es el cuartil 3. Dentro de esta caja ya puede ser al medio, más tirado a la derecha, más tirado a la izquierda, tenemos el cuartil 2, que tenemos ahí la mediana. En algunos libros o en alguna parte de internet le llaman diagrama de caja y bigote. Bigotes porque tiene como esta rayita donde está representando el valor mínimo y a la derecha está representando el valor máximo, que son los valores extremos. ¿Sí? Y ahí tenemos distribuido el tema de los cuartiles. O sea, en pocas palabras, el diagrama de caja es el gráfico que sintetiza la información de los cuartiles, solamente de los cuartiles, cuando dividen esta información de datos en 4 partes. ¿Sí? Tenemos cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3. Recuerden que estamos hablando de medidas de posición, son las posiciones. Y finalmente tenemos aquí como observación los diagramas de caja, son muy útiles para comparar una variable en diferentes grupos. Ya vamos a ver un ejercicio de eso. Deciles, tenemos los cuartiles viene de 4, de dividir el grupo entre 4. Tenemos los deciles vienen de 10. Como pueden ver aquí, la sigla sería una D mayúscula K, sub K, deciles. Deciles viene de 10, como viene de 10, quiere decir que vamos a dividir toda esta cantidad de datos, ordenada de menor a mayor, en 10 partes iguales. Dice, los deciles son 9 valores que dividen la serie de datos de 10 partes iguales. Los deciles dan valores correspondientes al 10%, al 20% y al 90% de los datos. El decil 5 coincide con la mediana. Al igual que los cuartiles, tenemos una formulita para buscar la posición. Decil K, o sea, DK. Depende del decil que yo quiera buscar, tenemos hasta el decil 9, el K de 1 a 9, y N, recuerden que los valores es la cantidad total de datos. Dividido en 10 porque estamos dividiendo en 10 partes iguales. Al igual que el anterior, si yo quisiera buscar así como el decil específico y que no me pidan solamente en qué rango se encuentra, tengo la formulita para buscar el decil específico. Si se dan cuenta, es exactamente la misma de los cuartiles. La diferencia es que el de los cuartiles está dividido en 4, los decil está dividido en 10. Tenemos el diagrama donde representa la división de los datos. Tenemos toda la cantidad de datos, se divide en 10 partes iguales, tenemos del decil 1 hasta el decil 9. El decil 1, como lo había dicho anteriormente, representa el 10%, el decil 2 el 20%, el decil 3 el 30%, el decil 4 el 40%, etc. Y cabe la casualidad de que el decil 5, que justo es el 50% de los datos, al igual que el cuartil 2, coincide con la mediana, porque aquí justo está la mediana, al medio, justo el dato central. Vamos con el siguiente. ¿Hay alguna duda hasta el momento, chicos? Y si quieren hacer dudas pueden encender el micrófono con respeto y dirigirse al profesor. Ya que son poquitos podemos hacer esos. Pero en el chat no hay dudas, profesor. Ya. Tenemos los percentiles. P sub K. Percentiles como
como suena, se refiere como a 100, ya a por ciento, como que tiene como una idea al 100. Ya dice, los percentiles son los 99 valores que dividen a la serie de datos en 100 partes iguales. O sea, estábamos en lo correcto. Toman la muestra y lo dividen en 100 partes iguales. Y cuando hablamos de percentiles, hay 99 valores para el percentil. Los percentiles dan valores correspondientes al 1, 2, 3, 4, 5, 99% de los datos. Percentil 50, que es el percentil o es el dato central, obviamente es la mediana. Entonces, con la mediana. Y al igual que en los anteriores, tiene exactamente la misma formulita para buscar la posición en las tablas de datos acumulados o en los datos sueltos, que es exactamente la misma fórmula que las anteriores, pero esta es dividido por 100. Estamos buscando percentil, lo estamos dividiendo en 100 partes iguales. Y exactamente lo mismo pasa cuando yo quisiera buscar el percentil exacto de una variable, de datos agrupados. Tenemos exactamente la misma fórmula, pero que no la vamos a ver para que ustedes la conozcan en el caso de que ustedes busquen información. Porque me pasó a mí que al buscar información solamente salió lo de la derecha. Y esto es como materia de universidad, es como más profundizado y es difícil encontrar así como materia en sí, PSU, estilo PSU o PTU. Entonces por eso le quería destacar, se los muestro para que la conozcan. Y aquí tenemos un gráfico, o sea, un diagrama donde muestra la distribución de los datos. Tenemos los datos el 100% y podemos ver que los percentiles dividen en 100 partes iguales. O sea, cada percentil representa un 10%. O sea, percentil 1, un 10%, percentil 2, un 20%, percentil 3, etcétera. Percentil 3, el 3%, percentil 4, el 4%, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos los intermedios del percentil 95, que representa el 95% de los datos, percentil 70, el 55, etcétera. ¿Sí? ¿Dudas hasta el momento? Ya yo creo que sería bueno empezar a aplicar esto. Pues se me devolví. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Dudas? Nada por el chat, profesor. Ya, entonces aquí, bueno, dentro de los ejercicios que están en la guía, aquí quise poner porque quise poner este de los primeros en la presentación, porque este es uno de los ejercicios con datos sueltos. Entonces, quiero que entiendan cómo se podría resolver, cómo se resuelve por datos sueltos y después ya nos vamos interiorizando con los datos agrupados. Aparte de aprovechando de que hay un diagrama de caja, me piden analizar este diagrama de caja. Ya, dice, una muestra agrupa los datos y me dan toda esta cantidad de datos. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 datos. 16 datos, no sé, n es 16. Los que se representan en un diagrama de caja como se muestra en la figura. Ya está. El valor de x es. El valor de x es. Ya hay que saber cuánto es el valor de eso. Obviamente aquí tenemos el mínimo. Haciendo un repaso, tenemos el valor mínimo aquí, tenemos el valor mínimo. O sea, si yo hago ahí la línea entrecortada, hasta ahí tenemos el valor mínimo. Entonces tenemos el mínimo. Si yo hago la línea entrecortada ahí, tenemos el cuartil 1. Recuerden que el diagrama de caja representa los cuartiles 9. Tenemos el cuartil 2, que está en la mediana. Cuartil 2. Y este es el cuartil 3. Entonces me están pidiendo el cuartil 3. ¿Cuál es el cuartil 3 de esta distribución de datos? Y bueno, y acá, para finalizar aquí, es el máximo. El valor máximo. Ya. Entonces me están pidiendo el cuartil 3. Cuando tenemos una cantidad de datos sueltos, lo primero que tenemos que hacer es ordenar de menor a mayor. Entonces, tenemos el menor, creo que es 14. Entonces, 14. Después tenemos 15. 1, 2, 3, 4. 4, 15. 1,
2, 3, 4, 15, 16 creo que no hay, 17 tenemos 1, 2, 3, 3, 17, 17, 17, 17, 18, sí, sí hay 18, hay 1, 2, 2, 18, 19 tenemos 1, 2, 3, 3, 19, 1, 2, 3, 20 no hay, 21 tampoco, 22 tenemos 1, 2 y un 23. 22, 1, 2 y un 23. Entonces ahí tenemos los datos ordenados de menor a mayor. Cabe destacar que, lo voy a cambiar de color, que el primer dato es el dato número 1. Después el número 2, el número 3, el dato número 4, el dato número 5, el dato número 6, el 7, el 8, el 9, el 10, el 11, el dato 12, el dato 13, el dato 14, el dato 15 y el dato 16. Ya. Entonces ahora vamos a proceder a buscar cuál es el cuartil 3, porque me están pidiendo el cuartil 3. ¿Sí? Entonces yo voy a la formulita del cuartil 3 para buscar la posición. La formulita del cuartil es K por N partido en 4, dividido en 4 porque estamos dividiendo todo esto en 4 partes iguales. Entonces, ¿quién es mi K? Mi K sería 3, porque estamos buscando el cuartil 3, y N, ya lo dijimos, era 16. Entonces procedemos a calcular la formulita. El cuartil 3 es 3 por 16 entre 4. Aquí puedo simplificar el 4 con el 16. Me quedaría 3 por 4. Y eso me da 12. Ahora ustedes dirán, ya, pero, profe, aquí no está el 12. Pero recuerden, este es para buscar la posición. Este es la posición número 12. O sea, estamos hablando del x sub 12. Si contamos 1, 2, 3, 4, ¿cuál sería la posición x sub 12? Sería este. Este. Entonces, nuestra primera respuesta sería la B. ¿Hay alguna duda hasta el momento, chiquillos? Por ¿Dudas, lo dudas? menos por el chat nada, profesor. Si hay alguna duda, recuerden preguntar, aprovechen los espacios. Ya. Profe, Dígame. yo me perdí en la parte de cuando sacó K y N. Ah, ya, mira. ¿Por qué calculé el cuartil 3? Aquí, ¿por qué calculé el cuartil 3? Porque aquí, si te fijas en el diagrama de caja, el valor que me están pidiendo acá corresponde al cuartil 3. O sea, el valor que representa el 75% de los datos. ¿Ya? Entonces, por eso calculé el cuartil 3. Ahora, ¿por qué un cuartil y no un decil ni un percentil? Porque aquí el diagrama de caja siempre es un gráfico que representa los cuartiles, ¿ya? Por eso calculé el cuartil. ¿Qué fue lo que hice primeramente? Fue ordenar los datos de menor a mayor, porque nos piden ordenar los datos de menor a mayor. Ahí calculé el cuartil número 3. Me dieron la Profesor, posición número 12. Cuando yo hago esta formulita, estoy buscando la posición de los valores. Entonces, esta formulita que yo marqué aquí del cuartil es para buscar la posición. Entonces, me dio que era la posición número 12. Por lo tanto, vemos entre los datos que ordenamos cuál es la posición número 12
y era el 19. El valor que representa esa posición, el 19. Antonia Y pregunta, profesor, dice, entonces si hablamos pero de deciles, perdón, por el N que no lo entendí. el El n N. es la cantidad total de los datos. Son 16 datos. Ah, ya, Siempre va a ser la cantidad total de datos, el n, para todo. ya, no sé. Es muy poco probable que ocupen N para otra notación. Claro, en estadística siempre es la cantidad total de datos. Representa la cardinalidad, el gato, hashtag, total del espacio muestral. Antonia, Claro, profesor, Antonia pregunta, dice, profe, entonces si hablamos de deciles y me pidieran el 3, ¿K debería ser 3? claro. El decil 3 sería, podrían haber puesto esto, decil 3, K3 por, en este caso, no sé, los 16 datos dividido entre 10. Decil. Sí, efectivamente. Por Otra ejemplo, si me consulta, piden, profesor, un poco más a tono personal, usted mencionó que el diagrama de caja se representa solamente en los quintiles, en los cuartiles. en los cuartiles. Sí, Es un dato importante, ¿eh? Porque a veces uno malentiende el diagrama de caja que es aplicable a cualquier percentil. ahora, por ejemplo, si quisiéramos hacer como una asociación, como sabemos que el cuartil 1 es el cuartil 1 representa el 25% de los datos, podríamos decir que además es lo mismo que el percentil 25, porque el percentil 25 también representa el 25% de los datos. Si hablamos del cuartil 2, que es el 50% de los datos, estamos hablando del percentil 50. Y a la vez estamos hablando del decil, ¿cuál era el decil que estaba al medio? Era el decil 5, porque estamos hablando de la mediana. Si hablamos del cuartil 3, estamos hablando del 75% de los datos, o sea que es lo mismo que el percentil 75, porque el percentil va de 1 en 1, el cuartil va de 4 en 4. O sea, y para que sepan cómo es como esa asociación, pero sí o sí el diagrama de caja es para los cuartiles. Antonia, perdón, Martina pregunta, ¿qué pasa con los datos agrupados, profesor? Ya, vamos para allá, vamos para allá, vamos para allá. ¿Qué pasa? ¿Cómo calcularíamos los datos agrupados? O sea, supuestamente tendríamos que utilizar esta formulita grande, esa formulita grande, pero ustedes se van a dar cuenta que no es necesario. Por ejemplo, aquí tenemos uno, es donde nos piden, ahí sí, según la tabla de distribución de frecuencia adjunta, ¿cuál es el intervalo que ubica el decil 6 de los datos? Ya, primero que todo, no es necesario ocupar las fórmulas grandes para buscar el decil 6. ¿Por qué? Porque simplemente me piden cuál es el intervalo. Con eso, no es necesario buscar el decil 6 exacto. Solamente digo en dónde se ubica este famoso decil 6. Primero que todo, como es un decil, tenemos que sí o sí ocupar esta formulita para buscar la posición. dk es igual a k por n partido en 10, porque estamos partiendo los datos en 10 partes iguales. ¿Sí? Ahora, ¿cómo lo haríamos en esta tablita? Ya, primero que todo, esto es lo mismo cuando ustedes buscan la mediana o la moda, no, la moda no, la mediana en una tabla de datos agrupados. O sea, ¿qué tengo que hacer? Tomo esto y tengo que generarle ahí la frecuencia acumulada. Frecuencia acumulada, ¿sí? Entonces, empezamos con el 15, le armo la frecuencia acumulada, los 15 más 60 serían 75, más 10 sería 85, más 20 sería 105, más 25 sería 130, más 30 serían 160. O sea, tenemos un total, si es que sumamos todo esto, tenemos 160 datos.
sea, mi N ya estaría, mi N sería 160 datos. Está, como me están pidiendo el decil 6, mi K sería 6. Me están pidiendo. Profesor, no se escucha. ¿Y ahora? ¿Se escucha? Ahora sí. Ya. Como me están pidiendo el decil 6, mi K sería 6. Por lo tanto, reemplazo aquí en la formulita para buscar la posición del decil 6. Mi K sería 6 por 160 partido entre 10. Puedo simplificar, eso es 0. Me quedaría 6 por 16. Y eso me da 6 por 6, 36. 6 por 1, 3, 6 más 3, 9, 96. Ya, entonces estamos buscando la posición 96. Ya, entonces acá, como tenemos 160 datos, buscamos la posición 96. Ya, el dato número 96. ¿Cómo lo buscamos? Este es como cuando buscábamos la mediana en datos agrupados. Entonces, vemos en la tabla de frecuencia acumulada dónde está el valor que contiene este famoso 96. Por ejemplo, aquí el 85 no contiene el 96. Entonces, este intervalo no lo contiene, este tampoco, este tampoco. El 105 contiene el 96, sí. Aquí sí que lo contiene. Entonces, dice, ¿en cuál intervalo se ubica el decil 6? Se ubica en el intervalo 55 a 60. Era súper facilito con este tipo de preguntas. Y esto es lo que yo quería destacar, que en la prueba de transición o la prueba PSU preguntan este tipo de preguntas, valga la redundancia, que preguntan en qué intervalo se encuentra. En el caso que hubiera dicho dónde o cuál es el decil 6 de los datos, ahí yo me vuelvo loco con la otra fórmula. Porque también tengo que hacer lo mismo, buscar la frecuencia acumulada, tengo que ver el dato anterior, más el dato que viene después, etc. ¿Sí? Aquí solamente me están pidiendo dónde se encuentra en el intervalo, no me están pidiendo como el dato específico. Ya. Ahora no sé si quedó clarito, Martina. Martina, ¿puedes encender tu micrófono para que le digas al profesor si te quedó claro? Profesor, Constanza tiene una duda, le quedó una duda en el ejercicio anterior. Yo le dije ¿Cuál? que usted iba a volver atrás y que ella encendiera el micrófono para que realizara su consulta. Connie, ahora puedes encender tu micrófono. Sí, profesor, me había perdido en lo último que había hecho me perdí. Si En podría volver a explicar lo que hice rápido. moradito. Sí, Que yo estaba diciendo que el cuartil 1 representa el 25%, ¿cierto? El cuartil 1 representa el sí. 25%, la primera división. Ya, y aparte es igual al percentil 50, porque como divide los datos en 100 partes iguales, yo calculo el percentil 50, o sea, el 25, perdón, y estoy diciendo que representa los primeros 25% de los datos, que es lo mismo que el cuartil 1. Es una igualdad nomás. Al igual que el cuartil 2 representa el 50% de los datos. Ahora, si yo lo veo como percentil, si yo calculo el percentil 50, también estoy calculando el 50% de los datos. Si yo calculo, por ejemplo, si a mí me piden, no sé, eh, me piden, por ejemplo, el cuartil, no sé, a ver, el cuartil 2, y yo lo calculo como percentil 50, me va a dar lo mismo. A eso es lo que me quería referir. Muchas gracias, profe. Ya. Ya, Profesor, dígame. Winston consulta respecto a los corchetes de los intervalos, si es que interfieren o no en la obtención de los resultados de las No, clases. en este caso no, porque por ejemplo aquí el valor es de 40 a 44, porque este corchete es abierto y al ser abierto no está considerando al 45. Deja el límite fuera. Claro. En cambio aquí el de abajo considera el 45, pero llegaría hasta 49, porque el 50
lo considera aquí abajo. No afectaría en ese caso. Ahora, así como a modo general, nunca va a afectar porque siempre los intervalos nunca van a considerar el mismo valor en ambos intervalos. Nunca lo van a considerar. Antonia dice si puedes volver a explicar cómo encontraste el intervalo de la posición en el ejercicio de los deciles. Ya, primero que todo, cuando tenemos una tabla de frecuencia acumulada, tenemos que buscar hacer esta columna. La de frecuencia acumulada, fui acumulando los datos, 15, 15 más 60, me dio 75, 75 más 10, me dio 85, etcétera. Luego busqué el decil 6, que me dio 96, o sea, me dio la posición 96, el x sub 96, y lo busco acá, en la acumulada. ¿Cuál es el valor que contiene el 96? Que es el 105. Por lo tanto, este es el intervalo, de 55 a 60. No sé si te queda claro, Antonia. Fue como muy rápido. No, dice que sí, dice que ahí ya le Ah, quedó ya. claro. Entendí. Ya, Gracias. gracias a ti por Ya. consultar. Y bueno, aquí tenemos una pregunta ya de análisis, que yo no encuentro, tuvo que entrar acá en la guía. Dice, en la figura que se muestra el diagrama de caja de un conjunto de datos, ¿cuál de las siguientes afirmaciones no es posible afirmar? Entonces, como está vertical, siempre, bueno, cuando está horizontal, el valor mínimo está a la izquierda, como lo vimos acá. El valor mínimo está a la izquierda. Cuando está vertical este diagrama de caja, el valor mínimo está abajo. Dice, el valor mayor que de la muestra es 17. Si sabemos que este es el mínimo, este es el cuartil 1, este es el cuartil 2, este es el cuartil 3 y este es el máximo. Entonces dice que el mayor valor de la muestra, de toda esta muestra, es 17. Efectivamente, es verdadero. Porque hasta ahí nomás llega el valor, es verdadero. Y tenemos que buscar la falsa. Dice, el rango intercuartil de la muestra es 6. Ya, el rango intercuartil es lo que está desde el cuartil 1 hasta el cuartil 3. Este es el rango. ¿Ya? Por lo tanto, para calcular el rango, tengo que restar el cuartil 3 menos el cuartil 1, para ver cuántos datos hay entre medio. El cuartil 3 menos el cuartil 1. El cuartil 3 es 15, el cuartil 1 es 9, por lo tanto tenemos un total de 6 datos. Por lo tanto, este es verdadera. El rango intercuartil de la muestra es 6. Siempre el rango intercuartil es lo que está dentro de la caja, ¿ya? Para que suene así como más fácil de entender. La cantidad de datos que está dentro de la caja, que está entre el cuartil 1 y 3. Por eso se resta el mayor con el menor. Ahora, dice, K es igual a 12, o sea, me está diciendo que el K, el que representa el cuartil 2, es igual a 12. Ya, pero si es igual a 12, sería 12, 13, 14, 15, hay 3 datos entre ese y de este, del 9 al 12 también hay 3 datos. O sea, estaría como medio, está justo al medio la posición. Pero si analizamos, no siempre va a ser así. El cuartil 2 nunca va a estar, o sea, no siempre va a estar al medio. Entonces, esto sería como falso. Como pudimos ver en el ejercicio anterior aquí, el cuartil 2 que representa la mediana no está al medio. No siempre va a estar al medio. Entonces, eso no me asegura de que va a ser 12. Ahora, si dijeran ya que el cuartil 2 siempre en el diagrama de caja se grafica justo al medio, ya te creo, pero no es así. Entonces, por eso es falso. No necesariamente tiene que ser 12, porque está al medio. Entonces, esta sería como la falsa. Pero me gustaría seguir analizando la otra para que entendieran un poquito. El cuartil 1 es 9. O sea, ya habíamos visto que el cuartil 1
es el que está aquí abajito, que representa el valor 9, que es verdadero, y el percentil 75 es 15. Recuerden que yo les dije que el cuartil 3 representa al 75% de los datos. Si yo calculo el percentil 75, también representa el 75% de los datos. Entonces esto estaría correcto. ¿Por qué? Porque sabemos que el cuartil 3 es el 75% de los datos, pero si me piden el percentil 75, también es el 75% de los datos. Entonces sería este famoso 15, que está en el cuartil 3. Es verdadero.